Mi nombre es Sergio Valente Gallardo Ramos, padre del menor Roberto Edivaldo Gallardo Rodríguez. Después de 4 años de lucha jurídica, por fin se aplicó la justicia federal, ante el Ministerio Público de la Federación y ante los tribunales federales. Homicidio culposo derivado de negligencia médica en agravio de mi menor hijo Roberto Edivaldo Gallardo Rodríguez, atribuible a responsabilidad médica profesional en el ejercicio de su profesión de los médicos que a continuación narraré. Es el caso que el 15 de noviembre del año 2009, a las 21:30 horas, ingresó mi hijo Roberto Edivaldo Gallardo Rodríguez, de 15 años de edad, al área de urgencias en pediatría de la Unidad Médica de Alta Especialidad, Centro Médico Nacional de Occidente, en Guadalajara, Jalisco, mejor conocido como el Instituto Mexicano del Seguro Social, con un diagnóstico de crisis asmática complicada con estado post-paro cardiorrespiratorio, informándome que le realizaron maniobras de resucitación avanzada, las cuales fueron favorables. Una vez estable mi hijo, esa misma noche fue trasladado al área de infectología, pues se sospechaba que podría tener influenza AH1N1, la cual fue descartada, trasladándolo el día 16 de noviembre a las 4 horas al área de terapia intensiva, ubicada en el 4º piso del nosocomio, asignándole la cama número 9 a cargo del médico especialista en terapia intensiva, Dr. Sergio Benjamín Sánchez Gómez. Durante su estancia hospitalaria, le realizaron múltiples eventos quirúrgicos, entre ellos punciones en venas y arterias, pero al colocarle un catéter subclavio, dañaron el pulmón izquierdo y días después le volvieron a realizar la misma maniobra, perforándole el pulmón derecho. Con el objeto de remediar el daño causado por los médicos tratantes, le colocaron un tubo en el tórax durante varios días, es decir, un sello de agua para corregir el daño causado. Los eventos quirúrgicos mencionados se realizaron en un periodo de 16 días, 7 intervenciones a nivel abdominal llamadas laparotomía exploradoras, concluyendo ellos como diagnóstico postquirúrgico, perforación intestinal e isquemia, es decir, falta de circulación sanguínea intestinal, motivo por el cual se le realizaron resecciones, cortes intestinales en diferentes segmentos. Ninguno de estos segmentos fue analizado, tristemente. El cirujano únicamente ordenó que fueran desechados, sin obtener resultados clínicos ni de laboratorio, llevando a mi hijo a su triste defunción. Durante las 7 intervenciones antes mencionadas, mi hijo nunca tuvo tiempo de recuperación, pues cada intervención quirúrgica fue mermando su salud, resaltando que a pesar de tantas cirugías y segmentos amputados de su intestino, nunca obtuvieron un diagnóstico certero, demostrando la falta de capacidad y profesionalismo por parte de los médicos, por parte del equipo que lo atendió, así como del laboratorio. Es importante mencionar que el día 28 de diciembre del 2009 fue el acaboses. El doctor Gildardo Guzmán Navarro solicitó al director médico doctor Miguel Raimundo León Guzmán una interconsulta de manera urgente, muy retardada por cierto, la cual consta en una solicitud firmada y sellada por el doctor Gildardo Guzmán Navarro, donde él refiere que el paciente en cuestión, o sea mi hijo, sangró de manera evidente en un solo día por estoma funcional 4 litros de sangre. 4 litros de sangre perdidos, sin haberlo transfundido, sin presentar datos de choque, cosa que no es lógica ni posible, ya que había perdido aproximadamente el 70% de su sangre. Y eso le hubiese ocasionado necesariamente un choque o la muerte. Pero como siempre, estuvo sedado, imposible que hubiéramos notado algo, pues estábamos en sus manos de estos doctores. Todo lo que estoy narrando lo sustento por escrito, pues tuve la oportunidad de allegarme de esa información firmada por los doctores, así como fotografías del estado que guardaba mi menor hijo, en las cuales se puede apreciar las heridas suturadas hechas a mi hijo, las 7 cirugías, así como también
muestran el estado tan deplorable en que mi hijo vivió los últimos días de su vida, como resultado del desinterés y negligencia con la que fue tratado por el equipo de médicos del IMSS. Estos médicos del IMSS que lo atendieron no se pusieron la camiseta, no se esforzaron por dar lo mejor de ellos mismos. A continuación, nombro al equipo de médicos del IMSS que tuvieron conocimiento y participación directa en el proceso hospitalario desde su ingreso hasta su fallecimiento. El número 1 es el director doctor José de Jesús Arriaga Dávila. El director médico doctor Miguel Raimundo León Guzmán y la jefa de terapia intensiva doctora Irma Carmela Rodríguez Rodríguez. Los responsables de los diferentes turnos en la unidad de terapia intensiva que atendieron a mi menor hijo, como el cirujano Gildardo Guzmán Navarro, Alejandra López León, Ana Lilia Plasencia Rocha, Oswaldo Plasencia Tavares, Sergio Castillón Pérez, Maritza García García y Víctor Gerardo Sánchez Torres, quien perforó los pulmones de mi hijo, lo que le desencadenó todos estos daños y perjuicios. Así también Dalila Belén Cortés Jauregui, Sergio Benjamín Sánchez Gómez y Glorinela Aguilar Martínez. Jorge Gerardo Orozco Brancasio, Juan Gerardo Aguilar Moya, Virginia Torres Huerta y el doctor Rafael Díaz Peña, María Guadalupe López Martínez y Marta Marcela Espinosa Oliva. Además del dolor y la desesperación que nos embargaba en esos momentos, fui víctima de las siguientes irregularidades, mismas que obran en mi denuncia. En 3 ocasiones me solicitaron medicamentos, supuestamente para aplicárselos a mi hijo. Lógicamente, yo como padre, desesperado por salvar su vida, yo accedí a comprarlos. Inmediatamente acudía en busca de ellos a las farmacias de alta especialidad y los adquiría sin importar el precio, pues los entregaba en manos de la enfermera de nombre Delfina Rodríguez Alvarado. Dándome cuenta después que los medicamentos que compraba no eran para mi hijo, pues al preguntarle al doctor Víctor Gerardo Sánchez Torres sobre cómo iba evolucionando mi hijo con los medicamentos que le había traído, que le había comprado, me llevé la sorpresa y triste noticia, que él jamás había ordenado algún medicamento, recomendándome que tuviera más cuidado, ya que él nunca me había pedido ninguno de ellos. Durante el tiempo que estuvo internado mi hijo, solicité tanto verbal como por escrito y en repetidas ocasiones informes detallados al director respecto a la salud de mi menor hijo e insistí por enésima ocasión que se le realizaran estudios tendientes a investigar las múltiples causas que pueden generar isquemia intestinal. Pero a pesar de la mala evolución que siempre mostró mi hijo, lo único que me dijo el señor director, que lo pusiera en manos de Dios. Y le dije, entonces, ¿para qué está la ciencia? ¿Para qué está la tecnología? Los más de 55 días que permaneció mi hijo hospitalizado en esa unidad médica, nunca se sospechó y por lo tanto, nunca se buscó el diagnóstico certero de tuberculosis abdominal, a pesar de que el cirujano tuvo a la vista de manera macroscópica, de manera física, cercana, la cavidad abdominal durante cada cirugía. Tampoco se ordenó realizarle un estudio para diagnosticar una tuberculosis, que es una de las causas más comunes y posibles de la isquemia intestinal diagnosticada. Fue así que el día sábado 9 de enero del 2010, a las 9:15 horas, mi hijo Roberto Edivaldo Gallardo Rodríguez dejó de existir como resultado de las irregularidades y diagnósticos erróneos, mal tratamiento, arbitrariedades y contradicciones recibidas de parte del personal médico que atendió a mi menor hijo en este Instituto Mexicano del Seguro Social.
Solicité su cuerpo para llevarlo al CEMEFO, para que le practicaran una necropsia, con el fin de esclarecer los hechos y reafirmar mis sospechas sobre la negligencia médica, a lo cual me pusieron varias trabas para entregarme su cuerpo, como si escondieran algo. Me comentaban que no era necesario, que ya no lo torturara más, pero que si yo quería, ellos le podían practicar la autopsia de inmediato. Incluso me ofrecieron ayuda para los gastos funerarios. Fue más mi desconfianza. No accedí e insistí me entregaran urgentemente a mi hijo para llevarlo al CEMEFO, reportándose como resultado de dicha necropsia algo totalmente diferente a lo que manifiesta el certificado de difunción del IMSS, con número de folio 1004-25610, expedido en el Centro Médico de Occidente por la doctora Rosa Elena de la Torre Gómez, quien cuenta con número de cédula profesional 3552-302. La necropsia, realizada por el personal del CEMEFO, reporta como causa de muerte lo siguiente: daño orgánico multisistémico hispatológicamente compatible con tuberculosis abdominal, concluyendo que la hospitalización, que duró aproximadamente 55 días, ocasionó en mi hijo un gran sufrimiento al haber sido sometido a 7 cirugías de abdomen, laparotomías, en tan solo 16 días, sin realizar nunca el diagnóstico de tuberculosis abdominal, enfermedad que es completamente curable, lo que de haber sido diagnosticado y tratado de manera correcta hubiera evitado la muerte de mi hijo. Ante los resultados de la necropsia de mi hijo entregados por el CEMEFO, presenté una denuncia por negligencia médica ante la PGR, Procuraduría General de la República, Delegación Jalisco, el día 16 de marzo del 2010, correspondiéndole el número de averiguación previa 1944 del 2010 de la Agencia 2, Mesa 5, donde el agente del Ministerio Público Federal concluyó con la recepción de las declaraciones por escrito de los responsables de terapia intensiva. Dicha información se envió con todos los peritajes a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, mejor conocida como la CONAMED, mediante oficio número 4273 del 2010, el día 31 de agosto del 2010, concluyendo de manera contradictoria y sorprendente en su determinación. Dicen ellos que sí existió mala praxis. Pero que no había responsabilidad de los médicos tratantes del IMSS. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Una vez reunidos los elementos de convicción mediante los cuales se determinó la responsabilidad de los galenos del IMSS, se consignó la averiguación previa al Juzgado Tercero de Distrito de Procedimientos Penales con residencia en Puente Grande, Jalisco, a cargo del juez Jaime Arturo Garzón Orozco, solicitándole en dicha consignación se libraran las órdenes de aprehensión a los responsables, mismas que fueron negadas, y se recurrió dicha determinación, la cual fue confirmada por el Segundo Tribunal Unitario del Tercer Circuito. Posteriormente se presentó un juicio de garantías, el cual conoció el Quinto Tribunal Unitario del Tercer Circuito, el cual me negó el amparo y protección de la Justicia Federal, intermoniendo después un recurso de revisión de tal determinación, la cual fue confirmada por el primer tribunal colegiado en materia penal. Este nunca entró a estudio, porque nunca se adjuntaron las constancias periciales. Más bien, el juez nunca adjuntó las constancias periciales, siendo que era su obligación exhibirlas. En fin, ante tales circunstancias, se devolvieron la totalidad de pruebas y constancias a la Agencia 2, Mesa 5. Yo desesperado, en la cual hoy está a cargo el licenciado Luis David Ramírez Jiménez, quien al evidenciar y estudiar, por ser un nuevo agente del Ministerio Público adscrito a esa mesa, evidenció elementos de responsabilidad de los galenos. Volvió a consignar la averiguación previa,
1944 del 2010, asignándole el número de proceso penal número 146, diagonal 2013, tramitado ante el Juzgado Tercero Distrito de Procedimientos Penales con residencia en Puente Grande, Jalisco, solicitándole en dicha consignación se libraran órdenes de aprehensión a los responsables, las cuales fueron negadas nuevamente, y se recurrió de nueva cuenta a dicha determinación, la cual fue confirmada por el Segundo Tribunal Unitario del Tercer Circuito. Posteriormente, volví a presentar un juicio de garantías, el cual conoció el Quinto Tribunal Unitario del Tercer Circuito, a quien le acompañé el duplicado de las constancias que obraban en mi poder y que nunca se adjuntaron y que formaban parte de mis dudas. Y efectivamente, eran las que hacían falta y que el juez nunca adjuntó por causas que yo desconozco. Estas hicieron posible que entrara a estudio ese amparo indirecto, pues las mismas le fueron solicitadas al juez tercero de manera urgente y por fin se me otorgó el amparo y protección de la justicia federal, ordenando al Segundo Tribunal Unitario del Tercer Circuito lo siguiente. Y dice así: 1. Deje insubsistente el fallo reclamado. 2. En su lugar pronuncie otro en el que, habiéndose allegado de las constancias necesarias, resuelva el recurso de apelación, supliendo la deficiencia de los agravios en su máxima expresión. El fiscal federal, atendiendo al principio de interés superior del menor, en virtud de que, como quedó precisado, la víctima resultó ser un menor de edad, mi hijo. 3. Valore la totalidad de los medios de convicción ofrecidos por el órgano técnico acusador para acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de los inculpados, entre las cuales se encuentran las pruebas a las que se hizo referencia en este último apartado. 4. Resuelva el recurso conforme a derecho corresponda, con libertad de jurisdicción, y en virtud de lo anterior, el Segundo Tribunal Unitario del Tercer Circuito emitió otra resolución en la cuyo punto medular manifestó: por tanto, el cuadro probatorio y la justipreciación en su conjunto sistemático, a virtud de un método lógico inferencial o inductivo realizado, es suficiente para acreditar la probable responsabilidad de los galenos Gildardo Guzmán Navarro, Alejandra López León, Ana Lilia Plasencia Rocha, Osvaldo Plasencia Tavares, Sergio Castellón Pérez, Maritza García García, Víctor Gerardo Sánchez Torres, Dalila Belén Cortés Jauregui, Sergio Benjamín Sánchez Gómez, así como también de Jorge Gerardo Orozco Brancacho y Glorinela Aguilar Martínez, Juan Gerardo Aguilar Moya, Virginia Torres Huerta, el doctor Rafael Díaz Peña, María Guadalupe López Martínez y Marta Marcela Espinosa Oliva. En la comisión del delito de homicidio culposo previsto en el artículo 302 en relación con el 303 y sancionado por los diversos 307 y 60, todos ellos del Código Penal Federal. En tales condiciones proceden librar orden de aprehensión en su contra por tal ilícito penal y se encomienda su ejecución a la institución del Ministerio Público Federal. Ha sido muy fuerte, ha sido algo muy duro, muy desgastante para mí como papá, pero he seguido luchando con el afán de hacer justicia, de marcar un precedente que beneficie a tanta gente que es derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social. Hoy contamos, afortunadamente, con 16 órdenes de aprehensión emitidas por el Juzgado Tercero Distrito de Procesos Penales Federales, ya todos amparados, declarados ante el juzgado antes mencionado, mismo que les dictó auto de formal prisión. Pero, con fecha 20 de mayo del 2014, el agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia 2, Mesa 5, licenciado Luis David Ramírez Jiménez, amplió el ejercicio de la acción penal
en contra de los galenos faltantes y que obran en mi denuncia: José de Jesús Arriaga Dávila, Miguel Raimundo León Guzmán, Irma Carmela Rodríguez Rodríguez y Rosa Elena de la Torre Gómez, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de homicidio culposo derivado de negligencia médica en agravio del paciente Roberto Edivaldo Gallardo Rodríguez, mi hijo, atribuible a responsabilidad médica profesional en el ejercicio de su profesión, negligencia médica. Estos ilícitos están previstos y sancionados por los artículos del Código Penal Federal como delito grave, según se desprende del artículo 194, fracción 1, inciso 23 del Código Federal de Procedimientos Penales. Únicamente esperamos que la justicia federal libre 4 órdenes de aprehensión faltantes en contra de José de Jesús Arriaga Dávila, doctor Miguel Raimundo León Guzmán, quienes al ser director general y director médico de la UMAE de Pediatría, coordinaron y autorizaron las decisiones tomadas por sus subordinados. Irma Carmela Rodríguez Rodríguez, quien al ser jefa de terapia intensiva de la UMAE de Pediatría, autorizó y coordinó las decisiones tomadas por su equipo de médicos subordinados. No realizaba reuniones de trabajo de manera continua, pues la atención, evaluación y seguimiento del diagnóstico clínico médico nunca fue certero, pues la salud de mi hijo iba empeorando. Rosa Elena de la Torre Gómez, quien ya cité y que certificó el certificado de función con número de folio 142-5610, de fecha 9 de enero del 2010, el cual no corresponde a la causa de muerte concluida en la necropsia realizada por el personal del CEMEFO y de los demás peritajes. Derivado de todos estos daños y perjuicios que le ocasionaron a mi hijo y de los que mi familia y yo fuimos víctimas, es que invito a todos los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social para que no se queden callados, denuncien las irregularidades y anomalías de los médicos, enfermeras y administrativos del IMSS. Quéjense en verdad. Si reciben un mal servicio, tienen que atendernos con responsabilidad y compromiso, con calidad y calidez. Dejemos de ser víctimas. Denuncien, levanten la voz. No podemos seguir soportando estas deficiencias y falta de profesionalismo. No permitan maltrato a sus familiares hospitalizados. Deben de respetar nuestros derechos, porque el servicio nos cuesta. En esta institución no nos regalan nada. Levanten la voz. Nosotros los derechohabientes somos más. Basta de abusos. Gracias a la calidad humana de nuestros tribunales federales por aplicar y garantizar los derechos humanos en Jalisco.